Él viene pronto. Él viene pronto. Así es. Tú vienes pronto, Señor. Esperamos tu venida. Él es el alfa, mis hermanos, y la omega. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile conmigo: la estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Así es, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Gracias, Jesús. Somos tu novia, somos tu iglesia, esperamos tu venida y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Ven, ven, dile conmigo: ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Todos decimos ven, ven, dile ven, ven. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. ¿Le estás cantando a Él que venga? ¿Sí le estás diciendo que venga? Vamos a decírselo: ven, Señor. Somos la novia, el espíritu y la novia dicen ven. Queremos verte, Señor. Queremos irnos contigo. El que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo. Así queremos vivir, Señor. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile a Jesús conmigo: ¿quién es? La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Piensa en esto, mi hermano. Y el que es santo siga siendo santo, y el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Aquí estamos, Señor, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Aleluya. Somos tu novia, somos tu iglesia y esperamos tu venida, y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Clama conmigo: ven, ven, díselo a Él. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Ven, oh ven, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Vamos, que se oiga tu voz, mi hermano, y tus manos. Dile ven, dile ven, dile a Él. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Una vez más, cántalo conmigo fuerte, díselo a Él. Ven, 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 Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Ven, oh ven, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Aplaudamos así todos a Jesús, que viene pronto, mis hermanos. Vamos a esperarlo con alegría, vamos a esperarlo con gozo, vamos a esperarlo alabándole, vamos a esperarlo viviendo en santidad.
Te esperamos, Señor. Queremos verte ya. Puedes decirle conmigo: ven, 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 Señor Jesús. Dile conmigo, iglesia: ven, 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 ven. Ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y clama a Él conmigo: ven, 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 ven. El Espíritu y la novia dicen: ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y díselo: ven, 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 ven. Oh, ven, 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 Señor Jesús. Ven, Señor, ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor Jesús. Clama conmigo a Él. El Espíritu y la novia dicen: ven. El Espíritu y la novia dicen: ven. Tú y yo decimos: ven. El Espíritu y la novia dicen: ven. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen: ven. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Díselo. Sí, 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 ven, Señor Jesús. En toda tu majestad, Señor, queremos verte. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Así es como la iglesia clama a Él. Ven, Señor Jesús. Queremos, Señor, hacer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Con todo el corazón queremos adorarte esta mañana, Señor, y hacer, Señor, tu voluntad. Eso es adorarte. Rendirte todo lo que somos, Señor, y hacer lo que a ti te agrada, Señor. Dile al Señor: hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Dilo otra vez a Él. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí
Dile al Señor una vez más. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón. Rendido a ti, Señor, te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Dilo otra vez a Él. Hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti, Señor. Te entrego, Señor, te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Dile al Señor. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo. Dile otra vez al Señor. Lo mío es tuyo, lo mío es tuyo, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor. Para adorarte a ti, Señor, todo lo que me has dado es para adorarte a ti, Señor. Dile otra vez. Para adorarte a ti, Señor, 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 para adorarte a ti. Vivimos para ti, Señor. Todo en nosotros te adore a ti. Te adoramos, Señor.
ofrecemos a ti. Gracias, Señor. Y te ofrecemos, Señor, estos aplausos a ti también, Señor. Todo en nosotros es tuyo y es para ti, Señor, para adorarte a ti. Muy buenos días, mis hermanos, muy buenos días. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se conectan en esta mañana con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. Damos gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad de estar una vez más frente a su palabra. Qué bueno que estamos un domingo más frente a la palabra del Señor, listos para recibir el alimento espiritual y la enseñanza que cada domingo y también cada viernes tenemos. Así que vamos de inmediato a la palabra de hoy, porque hoy también tendremos un tema un poco extenso, así como el domingo pasado. Sé que muchos se gozaron ahí, aprendieron mucho y esperamos tener el mismo efecto en este domingo. Para ustedes, algunos de ustedes quizás nos visitan por primera vez y cada domingo estamos compartiendo, ya esta es la tercera enseñanza, estamos compartiendo una serie llamada Aún no es el fin. Aún no es el fin. Y estamos viendo algunos textos en esta serie, como lo es Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, el libro de Tesalonicenses, el libro de Apocalipsis, todos esos textos acerca de lo que es la escatología o los tiempos finales del mundo. Y tengo un tema en esta mañana que quiero compartir. Esta mañana voy a compartir un tema que se va a titular Noticias de Espanto. Así voy a titular el tema de esta mañana, Noticias de Espanto. Vamos a leer el texto de inicio, Mateo 24, versículo 13. Mateo 24, quise decir verso 3, hasta el verso 6 estaremos leyendo. Vamos a ver aquí este tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana del domingo. ¿Qué significa este tema acerca de noticias de espanto? Bueno, dice Mateo 24, verso 3, dice, y estando él, aquí habla de Jesús, sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ese fue el primer tema, ¿verdad?, que compartimos. Dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Esa porción del texto, mirad que no os turbéis, es lo que estaremos viendo durante la enseñanza de hoy. Continúa el texto diciendo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sin duda alguna, estamos viviendo en tiempos extraordinarios. La confusión en el rostro de las personas es muy notable. En las noticias solo se escuchan temas como, por ejemplo, amenaza del desplome de la economía, incertidumbre acerca de la pandemia, en este caso el COVID-19, confusión acerca de la seguridad médica, y ahora estamos escuchando rumores de guerra, estamos escuchando acerca de lo que está aconteciendo del otro lado del mundo. Y hay un sinnúmero de conflicto social abrumador. Sin duda alguna, el siglo XXI ha sido uno de los siglos más sorprendentes de toda la historia. Lo que antes se tomaba años para cumplirse, ahora en un abrir y cerrar de ojos acontece ante nuestros ojos. Y es algo que estamos viendo cada vez más, señales, indicaciones de lo que Jesús profetizó. Pero algo que está sucediendo, y desafortunadamente muchos ni cuenta se dan, es el poder de convencimiento y de influencia que tienen las noticias de hoy. Las personas son muy movidas por las noticias que ven en la televisión. Y claro, esto es tomando en cuenta los medios sociales como lo es el Facebook, como lo es el YouTube, Instagram y también Twitter.
Tenemos o conocemos los medios de noticias como lo es Telemundo, Univisión, CNN, Fox, etc. Pero no ignoremos que ahora cualquier persona puede abrir una emisora de radio o puede tener un centro de noticias sencillamente por su Facebook, YouTube o Twitter, desde su casa, desde el parque. Sencillamente lo que necesita es un dispositivo en sus manos. Cualquiera puede ahora abrir lo que es una emisora, ¿verdad? Puede tener un centro de noticias. Hoy, con tantos programas que hay, cualquiera abre, ¿verdad?, su canal de noticias. Bueno, la pregunta es, ¿qué tiene esto de malo, verdad? Porque todo esto parece avance tecnológico que aparentemente en la superficie parece ser algo bueno y de progreso. Pero aquí la respuesta a qué tiene esto de malo es muy sencilla. Miren, cualquier persona puede emitir cualquier tipo de noticias, ya sea falsa o verdadera, y hacer esto viral, es decir, que se vea en todo el mundo, trayendo en las personas muchas veces confusión, conflicto, debates e incluso iniciar movimientos desde su dispositivo en cualquier parte del mundo. Pudimos ver hace unos pocos años, no muchos, 1 o 2 años, cómo estaban algunos terroristas utilizando los medios sociales para ataques de terror. Bueno, si en Facebook alguien dice, escucha este ejemplo, si en Facebook alguien dice, tal comida de X restaurante le encontraron cucarachas y esto se hace viral, es decir, se ve a través de todo el mundo, pobre de esta cadena famosa de comida al difundirse esta noticia. Fíjense que el poder que las redes sociales tienen en nuestras manos en personas comunes como usted y yo. Mientras se demuestre lo contrario, miles hasta millones de personas no comprarán este producto hasta que se demuestre lo contrario. Fíjense la pérdida, los miles o millones de dólares que una compañía puede perder por un comentario que se difundió a través de los medios sociales. Ahora como nunca antes, podemos ver el poder de la información en manos de personas cuyo fin solo quieren alcanzar fama. Por ejemplo, para una gran cantidad de personas, su única fuente de información es el Facebook o el YouTube. Obviamente no tienen otros medios para darse cuenta de lo que acontece en el mundo, o no tienen otros medios para conocer o aprender ciertas cosas que involucran información. Bueno, Jesús mismo les dijo a sus discípulos, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra. La palabra rumor que aparece en este texto significa fama, y obviamente en el sentido de que se difunde una información por todo el mundo. La palabra rumor también significa noticia o ruido, un rumor, incluso la misma definición dice que significa chisme. Bueno, las noticias tienen un poder de influencia muy fuerte en el corazón de las personas. Hay quienes su doctor de cabecera es el YouTube. Algunos creen que todo lo que escuchan, o algunos creen, mejor dicho, creen todo lo que escuchan en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube. Como no tienen otro fundamento que los ayude para discernir, creen todo lo que leen en el Internet. Lo curioso es que una misma noticia, escuche este ejemplo que voy a usar, una misma noticia puede generar efectos diferentes dependiendo donde vivan las personas. Una noticia puede generar 2 efectos en diferentes personas dependiendo de su ubicación geográfica o donde se encuentra en el mundo. Por ejemplo, si anuncia, suponiendo que la noticia meteorología anuncia lluvia en Meghalaya, en la India, eso es una región de la India llamada Meghalaya, causaría un efecto totalmente diferente a que si anuncian lluvia en el Sahara, en África. Bueno, Meghalaya se encuentra en la India, es una región donde llueve todos los días, a diferencia del desierto del Sahara donde casi nunca llueve, casi nunca cae una gota de agua. Cuando meteorología anuncia lluvia en estas 2 regiones, la reacción de ambas personas en su región particular es completamente diferente. Como tampoco, uso otro ejemplo, como tampoco tiene el mismo efecto el escuchar una noticia o rumor de guerra en Nueva York, California o en cualquier otro país que nunca han sido el terreno de combate de guerra, que escuchar de guerra en Irak, Siria o Afganistán.
no es igual la reacción de las personas en cada región diferente. Al escuchar rumores de guerra, según su ubicación particular, la reacción es diferente. Aquí, por ejemplo, los Estados Unidos no se conoce como un terreno de combate de guerra. Se conoce que el Medio Oriente o del otro lado del mundo es donde se llevan esas guerras. Aquí puede que ha pasado alguna protesta o alguna revolución muy mínima o alguna pequeña anarquía en algún estado, pero Estados Unidos no se conoce como, ¿verdad?, así como muy de combate o de terreno donde hay guerras. Pero en el Medio Oriente o del otro lado del mundo, en muchos países, el rumor de guerra es el pan de cada día. Notamos que el efecto es diferente, el efecto es ampliamente diferente al escuchar las noticias, obviamente que turban el corazón de las personas. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 24:6, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Pero luego le añade, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, escuche bien, no es el fin. ¿Cuántos de nosotros, si nos hacemos la pregunta, estamos acostumbrados a ver misiles pasar por nuestra ventana mientras estamos en nuestra casa viendo televisión? ¿Cuánto podemos decir, bueno, es muy normal eso? Bueno, de este lado del mundo no es normal. No es normal nosotros escuchar misiles o bombas o granadas explotando en cada momento. En algunos países esto es muy normal. Y por eso esta enseñanza se llama noticias de espanto. Aquí vemos que Jesús le da una indicación a sus discípulos. Les dice, oiréis de guerra. Van a oír noticias que viene guerra. Van a escuchar rumores entre la gente acerca de guerras. Pero Jesús le dice, pero aún no es el fin. Aún escuchando todo eso que viene, todavía no es el fin. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca. La palabra aquí necesario no es una necesidad que haya guerra. Esa no es la definición de la palabra necesario, no es que, ¿verdad?, implica necesidad. Necesario aquí tiene el sentido de algo que tiene que acontecer porque, como dice Lucas 17, es imposible evitar que vengan los tropiezos. Entonces, por causa del corazón del hombre caído, el pecado que ya existe en este mundo, la corrupción, la perversidad, la vanagloria, el egocentrismo del hombre, corazón insaciable, desafortunadamente hay cosas que van a acontecer. Y la palabra es necesario no es lo mismo cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. En el caso de Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es un mandamiento importante, es un mandamiento objetivo, es algo que debe ocurrir para poder ser salvo. Es una necesidad para una persona recibir la vida eterna, nacer de nuevo, es necesario. Pero en este caso el contexto de es necesario que todo esto acontezca, sencillamente está hablando de algo que se va a cumplir sí o sí. No tanto porque sea una necesidad, sino porque escrito está, porque ya Dios en su omnisciencia lo vio desde el pasado y el principio de la creación. Vamos a volver a Mateo 24, versículo 6. Vamos a leer aquí un ejemplo. Aquí Jesús, repito, el verso 6 lo leo otra vez, comenzando desde el 6, Mateo 24 dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, todavía no. Dice el verso 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, está hablando aquí de enfermedades, puede ser virus, el cáncer, el SIDA, todo tipo de enfermedad del cuerpo físico. Luego dice, y hambres, ¿verdad? Habrá una escasez de alimento y terremotos en diferentes lugares. Todo esto ha acontecido toda la historia. Desde la creación del mundo hasta hoy hemos visto esto, pero veremos más adelante en particular una distinción de estos tiempos que Jesús profetiza. Dice el verso 8, y todo esto, escuche bien lo que dice Jesús, todo esto, guerras, hambres, terremotos, pestilencia, todo eso, será principio de dolores. Ahora, hablando de lo que Jesús está aquí profetizando, de que vendrían tiempos de angustia, tiempos de retribución, tiempos como nunca antes visto,
Muchos críticos han comentado que en cada siglo vienen tiempos de guerra, de pestilencia, de hambres y terremotos. En el Evangelio de Lucas, Jesús enfatiza que estos tiempos serán como nunca antes visto, tiempos como ningún otro. Pero vamos a leer dos textos, vamos a leer a Daniel y Mateo, Daniel 12, versículo 1. Fíjense cómo Daniel lo describe, porque en el verso de Daniel hay una descripción particular de la guerra espiritual. Recuérdense que todo lo que vemos como guerra, hambre, no sé si se han leído los 4 caballos de Apocalipsis, que cada uno va a traer una calamidad, muerte, hambre, pestilencia, quitará la paz de la tierra, y está hablando de esos tiempos, se está conectando con todo esto. O sea, aquí vemos que hay una guerra espiritual que se está librando detrás de nuestros ojos, podemos decir, ¿verdad? Que no le es al hombre humano ver. Hay una guerra espiritual paralela o simultáneamente con lo que estamos viendo manifestarse en el mundo físico. Podemos ver el ejemplo en el mismo libro de Daniel 10, dice que había un principado, un demonio de parte de Satanás establecido en Persia. Y habla de que este principado estaba gobernando la mente del rey de Persia, y por eso es que los soldados y todo el que servía a ese rey de Persia en ese tiempo estaba en contra del pueblo de Dios, Israel. Entonces, por eso vemos que detrás de toda manifestación terrenal hay una inspiración satánica, hay una intención del mismo Satanás para destruir al pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver desarrollado en esta serie. Bueno, aquí en Daniel 12, verso 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Aquí es un ángel que siempre en la Biblia lo vemos como uno que está peleando. Dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Qué bueno es escuchar que los ángeles de Dios pelean por nosotros. Por eso es importante obedecer la palabra, es importante orar para que lo que nosotros no podemos vencer en el mundo espiritual, el Señor, por la oración, la obediencia a su palabra, esos ángeles nos guardan, nos defienden. Dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, es decir, hasta ese tiempo. Pero en Mateo 24, versículo 21, Jesús toma esta referencia del profeta Daniel y la repite. Jesús vuelve otra vez y les recuerda lo que dice Daniel 12, verso 1. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, escuche bien, ni la habrá. Esa última parte que dice, bueno, dice primero, nunca ha visto un tiempo como este, nunca ha habido un tiempo como este, ni lo habrá. Está trayendo una particularidad del tiempo que Jesús está refiriendo, de que no será igual que los otros tiempos. Y sí, lo que comentaba anteriormente, que hay críticos y comentaristas que no son cristianos, que cada vez que alguien dice, no, la palabra dice que vendrán tiempos difíciles, ellos dicen, es que toda la historia ha habido tiempos difíciles, ha habido guerra, en toda la historia ha habido hambres, todo lo que Jesús dice, sí lo ha habido. Pero este texto tiene una distinción en particular. ¿Cuál es? Que el texto dice, nunca ha habido una como esta, ni la habrá, porque será el fin ya el fin está próximo a acontecer. Entonces debemos de tomar en cuenta que si usted ha experimentado algo difícil, duro, espantoso, no se compara con lo que Jesús está diciendo de esos tiempos o de aquellos días. Pero aquí analizaremos lo que Jesús le dice a sus discípulos, porque a pesar de esta noticia espantosa de guerras, de pestilencia, de persecución, de hambre, de terremotos, Jesús les dice a sus discípulos, mirad que no os turbéis. Miren, este comentario de Jesús, o es un mandamiento, porque la palabra mirad, como termina en de, está en imperativo, que significa es un mandamiento. No es una sugerencia, no es una opción. El Señor les da un mandamiento. No tengan temor, no se turben, el cual, vamos a ver esa palabra turbar en un segundo. Jesús le dice, mirad que no os turbéis. Bueno, esta palabra es un poco diferente a decir, mirad que no tengan miedo. Turbarse y tener miedo, aunque se familiarizan, no es lo mismo. Pero aquí usamos un ejemplo para entender humanamente y ponernos en los zapatos o las sandalias de los discípulos de ese tiempo.
Aquí Jesús dice algo, mirad que no os turbéis. Miren, es como si alguien, mientras tú estás en tu casa, imagínate ahora, estás ahí viéndome por el YouTube, por el Facebook, y que alguien te diga lo siguiente, mira, por esa puerta que está frente a ti, entrará un león feroz y hambriento, pero no te asuste, tranquilo, no tengas temor, no te turbes. Bueno, nada más de pensar en esto, nos abruma la idea, nada más la idea de que estando sentado en nuestra casa puede entrar un león feroz con hambre, ¿verdad? Y nosotros obedecer lo que Jesús dice. La noticia que Jesús les da es noticia de espanto. ¿Cómo no vamos a tener miedo, pastor? ¿Cómo no nos va a turbar el saber que todo esto se aproxima? Solo con escuchar en el ejemplo que usé de que un león entrará ferozmente por la puerta de nuestra casa, nos mata no el león, nos mata el miedo. Hasta un infarto nos daría. Miren, el miedo, por naturaleza, causa en los seres humanos, aún en los animales, causa una reacción de espanto. Al escuchar o sentir algo repentinamente, la reacción natural es de salir corriendo, es de huir inmediatamente. Esa es la reacción natural del ser humano. Un ejemplo uso con los animales. Si ustedes, cualquiera de ustedes, ¿verdad? Cualquier persona aplaude, ¿verdad? Así repentinamente, estando al lado de una paloma o cualquier pajarito, sabemos que se espanta, ¿verdad? Se va volando. Con solo movernos al lado de una mosca o quizás una ardilla, que aquí se ven muchas, es un animal, un roedor, un poquito más bonito que la rata porque tiene una cola muy bonita, está en los parques comiendo semillitas allí. Si usted se mueve al lado de una ardilla, ese animal que es tan, ¿verdad? Como decimos en mi país, ese animal es tan chivo, obviamente se dispara corriendo, se va, sale corriendo. ¿O qué pasa cuando haces algún ruido molestoso cerca de un gato o de algún perro? Obviamente se espantan, de inmediato viene una reacción, es natural el miedo. O por ejemplo, usando un ejemplo con personas, si una persona va caminando en la noche, tarde, y siente unos pasos que vienen detrás, ¿cuál es la reacción? O si vemos algún animal salvaje, ¿cuál sería nuestra reacción al verlo? Bueno, el miedo es algo natural. Tanto los seres humanos como los animales, es inevitable no reaccionar ante cualquier cosa que nos cause temor y nos cause miedo. El miedo incluso forma parte de nuestras emociones naturales, está naturalmente en nuestras emociones. El miedo es algo reactivo, sale solo. Nosotros no llamamos el miedo es una reacción de una manifestación externa de algo que nos da miedo, pánico, temor, etc. La palabra que Jesús aquí se utiliza en los evangelios, fíjense que en Mateo y en Marcos se usa la palabra turbar, pero en Lucas se usa otra palabra que es similar y es la palabra no os alarméis. Fíjense que aquí no se está refiriendo directamente al miedo, aunque está vinculado, está relacionado, tiene que ver con el miedo, pero no es solamente miedo. La palabra turbar puede significarse dos cosas por lo menos, dos definiciones de esta palabra turbar. Primero, la palabra turbar puede significarse tristeza, sencillamente sentirte triste cuando te vas a despedir de un ser querido o cuando alguien que tú amas está agonizando, está a punto de morir, se turba tu corazón por la tristeza. Como cuando Jesús escuchó de Lázaro, de que había muerto, ¿verdad? Su corazón se turbó, pero de tristeza. Por ejemplo, un ejemplo de esta palabra turbar en el sentido de tristeza, Juan 14:1 dice, Jesús le decía a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí vemos que la palabra turbar, cuando Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, lo está diciendo con una referencia de tristeza. No se pongan triste porque yo me voy. Pero la que se utiliza en el contexto del fin del tiempo, la venida de Jesús y la persecución venidera, esa palabra turbar tiene otra definición y significa alterar,
significa alboroto, significa espanto. Y tiene el sentido de alguien que es impactado por alguna mala noticia, pero a diferencia de la tristeza que leímos anteriormente, esta produce persecución y espanto, el cual causa una reacción de pánico o terror de salir corriendo o de abandonar el lugar donde estamos. Bueno, esta palabra turbar, entonces podemos entender que es miedo, pero un miedo diferente a todos, a los demás miedos, porque hay miedo, hemos estudiado que hay un temor positivo, un temor bueno, que es el temor a Dios. Hay un temor bueno que nos cuida de algunas cosas, ya lo voy a definir, pero hay un temor que nos conlleva a salir corriendo. Hay un temor, ¿verdad? Cuando en la Biblia vemos que algún ángel o el mismo Señor se le aparecía a algún discípulo o algún siervo en la Biblia, lo primero que el saludo era, no temáis. Porque si te aparece algo tan majestuoso, tan poderoso, tan grande, y la reacción humana es de espanto. Y el saludo del ángel que se le aparecía era, no tengas temor, he venido de parte de Dios. Jesús le decía a Juan, no temáis. Y aquí nos confronta, mis hermanos, una pregunta un poco compleja. Aquí es donde vamos entrando en el entendimiento de qué significa o cómo podremos no turbarnos en aquellos tiempos que Jesús profetiza. Esa es la pregunta que está un poco compleja. Si el miedo, escuche bien, si el miedo es algo natural en nosotros y que no podemos evitar sentir miedo, si la reacción de tener miedo nos perturba y a veces nos conlleva a salir corriendo por causa del pánico, ¿por qué Jesús nos dice no os turbéis? ¿Cómo puede el Señor, y obviamente estoy aquí despertando la pregunta para encontrar lo que significa esto, ¿por qué el Señor dice no se turben, sabiendo que todo esto sí da miedo? Sí da miedo escuchar todo este tipo de noticias de espanto. Bueno, parece ser como si el Señor nos dice, mira, te voy a tirar agua en los ojos, pero no pestañes. Nada más piensa en eso. Bueno, ¿cuál es la reacción natural? Obviamente cerrar los ojos, es natural. No le decimos a los ojos, ojo, cuando el agua venga en el aire, ciérralos. No, la reacción es muy natural. Al ver que el agua ya viene de camino, es una reacción sensorialmente automática. Pestañear lo podemos hacer voluntariamente, pero en la mayoría de los casos el pestañear es algo que el cuerpo detecta de manera automática. Si se te entra una pajita, si ves que algo se aproxima, si alguien con la mano te amaga así en tu cara, inmediatamente, imagínate, no sé si le ha pasado que de repente vamos en el vehículo manejando y luego viene un papel o algún insecto y le da el parabrisas de adelante y usted se espanta, o a veces agua cae, ¿verdad? Le pasa por debajo a un puente o algo y le cae agua que está chorreando de arriba y al caer el agua como que se espanta. Aún usted racionalmente sabiendo que no se va a mojar, la reacción es natural. Bueno, según lo que leemos en el texto, el Señor nos está pidiendo algo humanamente imposible. Nos está pidiendo que hagamos algo que como seres humanos es muy natural hacer, el cual es asustarnos cuando enfrentamos algo de temor, de miedo o de espanto. ¿Cómo vamos a oír, mis hermanos, que viene guerra y rumores de guerra y no tener miedo? ¿Cómo escucharemos que vendrá persecución y no sentir terror? ¿Cómo escuchar todas estas malas noticias y no sentir pánico y terror? Bueno, debe haber alguna respuesta a esto. Por ejemplo, 1 Corintios 10, versículo 13, hay una promesa del Señor. ¿Cuál es? 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, cuando Dios permite alguna tentación en tu vida o alguna prueba de fe, dice que es humana, o sea, humanamente resistible. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos da la gracia, la capacidad. En una porción que quizás estaremos viendo dentro de la serie, dice que si aquellos días, refiriéndose a lo que Jesús profetizó del fin de los tiempos,
esos tiempos escatológicos, dice, si aquellos días no fueren acortados, nadie hubiese sido salvo. Nadie se salvaría. Pero ¿quién acorta ese tiempo? El Señor. Porque el Señor, en este texto dice, que no va a permitir que sucedan cosas que no podamos soportar. Hebreos 12:4 dice, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado todavía. Bueno, la Biblia, mis hermanos, es la perfecta palabra de Dios. La palabra de Dios es inherente, es decir, nunca se descompone, siempre está unida, es infalible, no se equivoca. Y esta palabra, lo que es la Biblia, en ella no hay equivocación, no hay error. Si llegásemos a encontrar algún error, no es porque la Biblia tenga errores o haya fallado, sino que nosotros hemos malinterpretado el texto. La palabra de Dios no se equivoca. Miren, aquí, al entender esto de que la palabra no tiene errores, entonces, ¿por qué Jesús nos manda que hagamos algo que humanamente nos es imposible cumplir? Bueno, leamos algunos textos que aparentemente parecen contradecirse y claro, si solo lo leemos sin examinarlos. Por eso estudiamos detalladamente los textos para entender lo que dice. Miren, las profecías de Jesús acerca de la tribulación, del fin del tiempo y su segunda venida aparecen en los capítulos, en los libros de Mateo 24, aparece la misma historia en Lucas 21 y en Marcos 13. Ahí si usted quiere luego lo puede leer todos y ve las diferentes posiciones que tienen, pero hablan de una misma historia. Lucas usa palabras que los demás evangelios no usan. Vamos a leer Lucas 21, versículos del 16 al 19. Vamos a leer este texto que va a parecer, escuche bien, aparentemente contradictorio o contradecirse a sí mismo. Lucas 21, 16. Aquí Lucas 21 está hablando de lo mismo de Mateo 24 y de lo mismo que habla Marcos 13. Dice aquí hablando el mismo Jesús, dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Nada más imagínese usted que en esos tiempos los creyentes estarán pasando por un tiempo tan duro que muchos de los familiares no van a creer. Y como no van a creer por miedo a perder la vida y por la amenaza del mundo, la tribulación que viene, van a terminar aún negando a sus propios hijos. Bueno, en una ocasión, algo que me llega a la mente es cuando Jesús dice, yo no he venido a la tierra para traer paz. Y esos son textos que parecen como contradecirse, porque dice la palabra que Jesús es príncipe de paz. Bueno, Jesús dice que no vino a traer paz. Luego dice la palabra, bienaventurados los pacificadores. Y dice el texto que Jesús no vino a la tierra a traer paz. Bueno, en su contexto tiene una explicación. Cuando Jesús dice, no he venido a la tierra a traer paz, sino espada, poner en disensión al padre con el hijo, ¿verdad? A la nuera con la suegra. Lo que Jesús está diciendo es que como Jesús viene con justicia, Jesús viene a traer la palabra recta de Dios, y como el mundo está torcido, está en corrupción, va a haber un choque. Va a haber un choque. ¿Qué va a producir? Conflicto, anarquía, revolución, y por eso lo crucificaron. No fue que Jesús no vino a traer la paz de Dios a los creyentes, sino que al venir y traer la verdad, el mundo lo iba a crucificar. Entonces, no era que Jesús no traía paz, más bien, no he venido sino a poner en disensión al Padre con el Hijo, en el sentido, como el Padre no cree y el Hijo sí, va a haber enemistad. Y no es causa de Cristo, sino del corazón endurecido de los que no creen. Sigo leyendo, dice, y más adelante dice, y parientes y amigos, estoy en el mismo verso 16, y matarán a alguno de vosotros. Quiero que usted ponga atención cómo termina el verso 16. Dice, y matarán a alguno de vosotros. Aquí vosotros son cristianos, creyentes en Jesucristo. Y matarán a algunos de vosotros. ¿Se dan cuenta que cuando oramos, nunca oramos diciendo, Señor,
yo oro que yo nunca me muera o que nunca me pase nada malo. Esa no es la oración bíblica, no. La oración siempre es la siguiente: Señor, voy a hacer esto, guarda mi vida. Señor, que no me maten, pero si me llegó la hora, Señor, dame la fuerza para no negarte. Esa es la oración correcta. No es pedirle, Señor, evita todo mal, quítame todo el tropiezo del medio para yo caminar en el Edén. No. La oración siempre es, Señor, guarda mi vida, ¿verdad? Que no me pase nada, Señor, pero, si me voy a morir, si me va a pasar algo, dame la fuerza para resistir. Esa es la oración correcta. Como Jesús decía, Señor, no hay otra forma, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase como tú digas. Bueno, y termino el 16, enfatizo porque es importante lo que vamos a leer, colgado, conectado a matarán a alguno de vosotros, verso 17. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero, escuche aquí la aparente contradicción, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué significa este texto? Porque en un momento Jesús dice, algunos matarán. Pero luego, en el mismo texto y en el mismo contexto dice, ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Bueno, este comentario que Jesús hace para nada es una coincidencia o un comentario para llenar espacios, no. Anteriormente el mismo Jesús usó la misma frase e incluso en el mismo contexto de la persecución o las persecuciones venideras que iban a enfrentar los cristianos por causa de Cristo. Y esto lo encontramos en Mateo y Lucas. Mateo y Lucas hacen mención acerca de que Dios tiene cuidado, escuche bien, hasta de nuestros cabellos que están en nuestra cabeza. Si usted me está viendo, varón, y no tiene cabello, bueno, aquí el texto habla metafóricamente de la provisión, de la providencia de Dios, el cuidado que Dios se fija en lo más mínimo, ¿verdad? Si no tiene cabello en la cabeza, tiene ejas o en algún lado, ¿verdad? De las manos, algún lado, el Señor tiene cuidado de lo más mínimo. Usa el ejemplo de cabello porque es algo muy fino y como tenemos tanto, vamos a decir, en la cabeza, estaba viendo un estudio de que supuestamente, quizás me equivoque en el número, pero que las personas de tal color tienen 145,000 hebras de cabellos y de tal color tienen 90,000 hebras de cabellos, etcétera. Bueno, nada más calcule usted, 145,000 hebras de cabello. Si se te cae una hebra, tú no dices, a veces mira, tienes un pelito y te haces así como nada. Bueno, de ese pelito que te sacudes, de ese pelito Dios tiene cuidado. Eso habla de que si Dios tiene cuidado de ese pelito en tu cabeza, Dios tiene cuidado mayormente de tu vida completa. Entonces, aquí vamos a leer algunos textos para ver qué significa todo esto. Mateo 10, versículo 28. Fíjense lo que Jesús le dice a sus discípulos. Mateo 10, quiero que vean la diferencia, no estamos en Mateo 24, sino al inicio más o menos del caminar que tuvo Jesús con sus discípulos. Mateo 10 está mucho más atrás de Mateo 24, pero ya Jesús los viene preparando en el discipulado de que enfrentarían todo esto. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Dice, más el alma no pueden matar. Nada más usted a esto que Jesús dice, cuando tenga tiempo lea la historia de Lázaro y el rico y va a entender lo que significa. Dice, temed más bien a aquel, y aquel aquí es Dios, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice el 29, aquí va a parecer como que significa otra cosa, pero no, tiene sentido lo que continúa. Dice a manera de pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Dice, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, es decir, sin la voluntad de Dios. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, ese así que tiene que ver con la providencia de Dios. Así que, como Dios tiene cuidado hasta de tus cabellos, entonces viene la palabra, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Bueno, en Lucas da una explicación más detallada, como Lucas es doctor, más organizado. Lucas detalla un poco más y nos da una explicación
más amplia. Lucas capítulo 12, versículo 4. Fíjense cómo Lucas lo dice. Lucas 12, verso 4 dice, mas os digo, el mismo texto, pero en el libro de Lucas. Amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y luego dice, y después nada más pueden hacer. Es decir, el hombre puede matar a otro físicamente, pero hasta ahí llega su capacidad. Dice el verso 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel, obviamente Dios, que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Escuche bien, soberanamente cuando alguien mata a otro, soberanamente sucede algo de manera simultánea. No es como que alguien muere y el Señor le dicen, por ejemplo, los ángeles, Señor, los ángeles le dicen al Señor, Señor, mataron a uno de tus seres humanos. Y el Señor dice, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No. Por eso es que la soberanía de Dios, el control de Dios, es algo muchas veces que no se entiende, incomprensible. Pero dice el texto que cuando alguien mata a otro, el texto luego dice, Dios quita la vida. Bueno, dice, retomo el 5, que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Bueno, la idea contextual aquí y cultural, podemos decir, es que se compraban 4 pajarillos o 4 avecitas, entienden que son gorriones para comer, por 2 cuartos. Se compraban 4, pero dice 5 porque le daban uno extra, gratis. En mi país le dicen, le daban uno de ñapa o le daban uno extra, podemos decir. Pero ese extra lo daban, es como el otro poquito porque no costaba nada. Dicen que el costo de estos pajarillos era la 10ª parte de un denario, ¿verdad? Era algo barato. Entonces, si los 4 eran baratos, imagínense el que le dieron extra. Dice, no cuesta nada este te lo regalo, el 5. Dios está diciendo, ese 5, de ese tengo yo cuidado. Cuando ese lo atrapan o cae en tierra para ser atrapado, yo tengo control de eso. Por eso el texto dice, con todo, ni uno de ellos, de los 5, los 4 que compraron y el 5 que regalaron, dice, está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, y luego termina igual, no temáis pues, porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. Miren, si el Señor tiene control de que un pajarito sea matado para alimentar a alguien, Dios está hablando del cuidado después de la muerte. Después de la muerte. Aquí podemos entender y ver dentro de un mismo contexto el temor del creyente y la providencia de Dios. Usted diría, ¿qué tiene que ver el temor con la providencia de Dios? Es aquí donde lo que Jesús dijo cobra sentido. Vendrá persecución, hambre, pestilencia, rumores de guerra y hasta algunos matarán, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Mis hermanos, la naturaleza del miedo, como pudimos ver, el miedo es algo que existe de manera natural en los seres humanos. Es inevitable no tener miedo. Incluso el miedo forma parte del gobierno de nuestro propio corazón. Por ejemplo, sin miedo, escuche bien, no hay cuidado. Sin miedo no existirían los límites que nos protegen del peligro. Sin miedo no habrían cascos protectores o de protección o guantes para no quemarnos. Incluso si no existiera el miedo, no habría forma de educar o disciplinar a los niños. Y todo este miedo es el miedo bueno, positivo, que Dios aprueba. Debemos de tener ese tipo de temor. Pero en esa misma naturaleza del miedo existe un miedo que es malo, negativo. Es un miedo que nos paraliza de hacer lo correcto. Es un tipo de miedo que no nos permite avanzar en la vida por la inseguridad. No nos permite cumplir con las cosas que nos traen bienestar y progreso. Este miedo negativo se manifiesta cuando le tenemos más miedo a los hombres mortales que al Dios Todopoderoso. El miedo negativo es aquel que produce más temor por perder nuestras posesiones que perder la vida eterna, o de no obtener la vida eterna en este caso. Y de este es el miedo al cual Jesús
se refiere cuando nos dice, no os turbéis. Ahora, aquí podemos ver una conexión. El miedo es natural, el miedo siempre va a surgir. Cuando en la Biblia, dicen los estudiosos que la Biblia repite 365 veces la palabra no temáis, no tengas temor. Pero en la Biblia, si entendemos bien, el significado de Dios hacia el creyente, cuando el Señor dice no tengas temor, Dios no está apelando a nuestras emociones, sino a nuestra obediencia. Que aún nuestras emociones sientan el miedo, Dios quiere que demos el paso de fe aún con miedo. Entonces, cuando Dios dice no tengas temor, no está diciendo que no te asustes, que no tengas, más bien no sientas temor, sino que ese temor no te conlleve a desobedecer a Dios. Por eso la palabra turbar tiene sentido, porque el turbar está ligado el temor y la reacción de salir corriendo. Temor y la reacción de desobedecer. Temor y la manifestación de la apostasía. Si Dios te dice, no te muevas, no te dejes mover. El miedo lo vas a sentir, pero no te muevas, quédate ahí. Cuando Daniel lo echaron en el foso de los leones, las películas y las fotos lo ponen muy bonito. Pero yo no tengo duda que Daniel estuvo temblando de pavor. Pero Daniel se entregó, Daniel no se resistió y el Señor lo guardó. Como también Sadrac, Mesac y Abednego también tuvieron miedo, pero tuvieron, tanto Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, tuvieron más temor de Dios que de Nabucodonosor. Cuando leemos la Biblia, mis hermanos, notaremos que después de cada no temas que Dios nos dice, hay una promesa de parte de Dios. Voy a leer algunos textos de corridito, de rápido, para que vean que siempre hay una promesa cuando Dios dice no tengas temor. Después de estas cosas, dice Génesis 15, verso 1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 26, versículo 24 dice, y se le apareció Jehová a Isaac aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. ¿Por qué no, Señor? Porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Salmo 27:1 dice David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado, porque el Señor estará con nosotros. Apocalipsis 1:17, el apóstol Juan se encontró con la presencia de Jesucristo, y dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él, Jesucristo, puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo venceremos el temor de lo que se aproxima? ¿Cómo venceremos el temor de lo que se aproxima? Hay 3 puntos que quiero, para ir terminando en esta enseñanza, quiero compartir, ¿verdad? Pensé que me iba a extender mucho, pero el Señor tuvo gracia y resumió la enseñanza. 3 puntos para nosotros entender lo que el Señor le dice a sus discípulos. No tengan temor, no temáis, pero más bien le dice, no os turbéis. Es la palabra correcta que hemos estado viendo. Ante tantas noticias de espanto, de confusión, de no sé si a la izquierda o a la derecha, el Señor nos manda siempre a que nuestra confianza esté puesta en su palabra, en sus promesas, en su poder, en su omnisciencia. Una de las cosas que a mí como cristiano me da paz es que cuando el mundo entero no tiene la solución de las cosas, cuando el hombre no sabe lo que va a hacer, yo descanso en que Dios lo sabe todo. Cuando el hombre no puede, Dios lo puede todo. Cuando el hombre no sabe,
Dios lo sabe todo. Y siempre he aprendido este principio, que cuando Dios no se mueve en alguna situación difícil, ¿verdad? O sea, mejor dicho, que vemos que no se está moviendo y Dios permite, ¿verdad? Como cuando Jesús fue a Getsemaní y le dijo, Señor, ¿no hay otra manera de hacer esto? Pasa de mí esta copa, Señor. Y Jesús escuchó silencio, le dijo, está bien, Señor, entonces hágase tu voluntad. En esa oración de Getsemaní, Jesús nos deja una instrucción y un principio de que cuando le pedimos algo a Dios y Dios no contesta, Dios está contestando. Cuando Dios hace silencio, te está diciendo que no lo va a hacer como tú esperas, sino que Él lo va a hacer como tú esperas. Un ejemplo utilizo es con este edificio desde donde estoy predicando. Tenemos con este edificio rentando 2 años. Lo construimos, lo preparamos, como pueden ver. No hemos podido entrar y utilizar este edificio como congregación. Pero como pastor, sinceramente se lo digo, no he perdido mi paz. No se me ha ido la confianza, no me he enojado con Dios. Entiendo que Dios tiene un propósito y un plan soberano en todas las cosas. El problema no es Dios, el problema somos nosotros que nos turbamos y permitimos que cosas como no abrir el edificio nos mueva. Y sentimos que, ¿y si no abre el edificio, dónde nos vamos a congregar? Bueno, la palabra, para los que me están viendo, no ha faltado. Dios no se le ha cortado el brazo para salvar. Dios lo va a hacer soberanamente como Él diga. Entonces, he aprendido de que Dios está en control de mi vida. Mientras yo me apegue a su palabra, mientras mi confianza esté puesta en sus promesas, no estaré turbado. Me puede dar miedo, soy un ser humano, me puedo sentir miedo, pero aún con el miedo no me dejo mover. Cuando entramos a este edificio para tomarlo, este lugar era como una caja de zapatos, así vacío, no había nada de lo que usted está viendo por su pantalla. Y me dio mucho miedo, mucho miedo. Pero Dios me dijo, adelante. Bueno, ese miedo yo no permití que me turbara. ¿Y qué hice? Con todo y mi miedo, obedecí a Dios y 1 año y medio, 2 años después, vemos el resultado de su fidelidad. Y Dios ha sido fiel con su iglesia. Pero muchos no creen. Muchos se dejan mover por noticias. Y cuando escuchan una noticia, no la canalizan a través de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Se llevan de la noticia, desobedecen la palabra, desconfían en Dios y se van por el otro lado, son turbados, se mueven del propósito de Dios y se salen de la voluntad del Señor. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, no nos turbemos, especialmente en tiempos donde escuchamos exactamente todo lo que el Señor Jesús, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, nos dice, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos, pero nosotros como creyentes debemos de permanecer. Miren, algunos puntos en principio para vencer, no el temor, pero para vencer el temor que turba nuestro corazón. Sentiremos miedo, pero Jesús lo que quiere es que no seamos movidos por ese miedo, sino que tengamos más temor de Dios que las demás cosas que en este mundo pasan. No temáis a los que matan el cuerpo, temed a quien puede tomar ese cuerpo y el alma y enviarlo al infierno, dice Mateo 10 y Lucas 12. Bueno, 3 puntos importantes. Punto número 1, usted ha escuchado esto, es casi repetitivo. Morir a lo terrenal. Escuche bien, eso lo pueden ver en Colosenses 3. Si nunca morimos a lo terrenal, seremos vencidos por la amenaza. ¿Por qué? Porque la amenaza del mundo viene a amenazarte a ti en tu cuerpo físico. Te va a matar, te va a perseguir, te va a quitar lo tuyo. Jesús en Lucas 17:32 nos recuerda, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Por qué la mujer de Lot se quedó hecha una estatua de sal? Porque no solamente volteó a mirar, sino que al voltearse habló de que su corazón se quedó en Sodoma. Y en el momento de salir corriendo, en el momento de huir, lo que hizo fue que se tornó y se preocupó más por sus posesiones que dejó en Sodoma que por ir detrás de la voluntad de Dios. Entonces, si no crecemos cristianamente en morir al apego a las cosas terrenales, he explicado muchas veces,
No estoy diciendo que no compre, que no viaje, que no planifique, que no aspire. Estoy hablando del apego profundo del corazón a las cosas de esta tierra más que a las de Dios. Yo veo, como decía anteriormente, la iglesia muy ocupada en las cosas de este mundo y muy desatendiendo mucho las cosas de Dios. O sea, desafortunadamente la iglesia de hoy, los cristianos no se quieren comprometer con el Señor. No con la iglesia, no, con Dios. Y desafortunadamente son pocos los fieles que sirven al Señor. La mayoría se congregan, escuchan la enseñanza, pero sus vidas están totalmente entregadas a hacer dinero, a progresar y a echar para adelante, como muchos dicen, y desatienden la voluntad de Dios. Bueno, en aquel día, si no mueres a esa idolatría de tu corazón, de apegarte a lo terrenal, el día que nos amenacen con quitarnos todo lo que hemos trabajado, miraremos atrás. Y Jesús dijo en Mateo 16, todo el que quiera preservar o salvar su vida, la perderá, así como la mujer de Lot. Bueno, punto número 1, morir al deseo terrenal que nos ancla a este mundo. Esa es la idea. Punto número 2, buscar las cosas de arriba. El creyente debe cada día vivir una vida de adoración, de oración y de su palabra. Todos los días debemos de crecer más en más tiempo de oración. Vivir toda una vida de adoración y depender, buscar, leer y estudiar su palabra. Todos los días, así como te bañas y comes, más aún estar en la palabra de Dios, en oración, porque a veces, miren, un punto importante antes de avanzar. La oración no solamente es ir de rodillas y pedirle a Dios algo e irnos. Muchos ignoran que es en la oración que encontramos la fe que nos da el poder para vencer la carne. Primera de Juan 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestra fe. Y luego vemos en Lucas 18 como el Señor dice a los que no oran, ¿hallará el Señor fe cuando venga a la tierra? Bueno, en la oración encontramos la fortaleza espiritual para vencer la carne. Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Punto 2, buscar las cosas de arriba. Si no buscamos las cosas de arriba, nunca abrazaremos la muerte como ganancia. Y esto me lleva al punto 3. ¿Cuál es el punto 3, pastor? Entender que morir en Cristo es ganancia. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Le pido de favor que no sea superficial y diga amén. Escuche lo que estoy diciendo. Tómese un segundo, piense. Morir en Cristo es ganancia. No me estoy refiriendo que gloria a Dios por la vida eterna, no. Que cuando nos amenacen de muerte lo veamos desde la perspectiva bíblica, de que vamos a pasar un puente para encontrarnos con nuestro Señor, de que es mejor. Pablo decía, yo estoy en un aprieto, me quiero ir, el cual es mejor porque voy a ver al Señor, pero me quiero quedar porque todavía hay mucha gente que no ha creído al Evangelio. Estoy en aprieto, pero el mismo Pablo dice, porque para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces, tenemos dos destinos, uno terrenal y uno celestial. El destino celestial dependerá del terrenal. ¿En qué sentido? En cómo yo veo mi vida en esta tierra va a definir el destino de mi eternidad. Pablo dice, me quiero quedar para seguir llevando el Evangelio, pero si me voy con Él, ¿verdad? Y muchos creen que se van con Él, pero viven en esta tierra donde no hacen la voluntad de Dios. Y Jesús en Mateo 7 dice, ¿quién es el que hace la voluntad de Dios? El que hace su palabra, no el que oye. Ustedes me están oyendo, el que hace. Entonces el punto 3 nos lleva a entender que morir en Cristo es ganancia. Si no entendemos que morir es ganancia, el temor nos turbará cuando vengan todas estas cosas que Jesús ha prometido. Lucas 21-28 dice lo siguiente, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos significa levantarse y alegrarse. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, concluimos esta enseñanza, mi Dios, pidiéndote que todo esto que hemos aprendido se quede muy arraigado, muy sembrado en nuestros corazones. Que tu Espíritu, Señor, nos siga hablando, que podamos meditar y guardar todo lo que hemos aprendido para poder escapar de aquel día que vendrá como lazo. Ayúdanos en esta serie a seguir aprendiendo y avanzando. Bendice mis hermanos que nos ven a través del YouTube, del Facebook, y los que nos van a escuchar a través del SoundCloud. Que esta palabra, mi Dios, haga un efecto en ellos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mis hermanos, gracias una vez más por estar conectados y enfocados a la palabra de esta mañana del domingo. Les pido que sigan suscribiéndose en los canales del YouTube. Síganos por el SoundCloud para los audios y las actualizaciones de enseñanzas. Y síganos por el Face para que también la palabra de Dios siga llegando. Comparta, comente, haga todo lo que usted quiera y seguimos adelante. Así que Dios les bendiga. Pase bonito resto del domingo. El Espíritu y la novia dicen ven. Una vez más, cántalo conmigo fuerte, díselo a él. Ven, ven, ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Ven, oh ven, ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven. Aplaudamos así todos a Jesús que viene pronto, mis hermanos. Vamos a esperarlo con alegría, vamos a esperarlo con gozo, vamos a esperarlo alabándole, vamos a esperarlo viviendo en santidad. Te esperamos, Señor, queremos verte ya. ¿Puedes decirle conmigo? Ven, 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 Señor Jesús. Dile conmigo, iglesia.